indicadores morfológicos. Entonces, bueno, ya ustedes me conocen, no tengo que presentarme otra vez. Nuestra agenda del día de hoy va a constar de la morfología del pabellón auricular. Y cuando hablamos de morfología, obviamente, ya saben que son las formas que quieren, las distintas estructuras anatómicas, los puntos antropométricos que podemos encontrar en el pabellón auricular, la antropometría auricular forense, las medidas lineales y angulares que podemos obtener del mismo, la caracterización morfológica auricular, la comparación identificativa y el informe pericial. Sin embargo, en el caso de la antropometría auricular forense no nos vamos a situar tanto porque eso lo vamos a abordar mucho más en el próximo módulo que tiene que ver con toda la cuantificación de las formas. Entonces vamos a comenzar primero con la morfología del pabellón auricular. Lo primero es que el pabellón auricular es un anexo, es un apéndice a nivel facial. En este caso, vamos a tener una serie de elementos que lo configuran, que configuran su arquitectura, como si estuviéramos hablando de un espacio cotidiano donde pasamos. Entonces, básicamente, vamos a realizar una planimetría, si se quiere, del pabellón auricular. De cada uno de sus espacios son regiones topográficas y en este sentido, nosotros vamos a realizar una serie de observaciones y examinaciones hacia la forma, hacia la conformación estructural del pabellón auricular. Lo primero es la forma general de la oreja o del pabellón auricular. Vemos que a pesar de que puede adquirir muchas formas, como vimos anteriormente, pueden ser triangulares, cuadrangulares, pueden ser ovales o circulares, de forma general vamos a tener varios elementos o límites de la morfología de la oreja desde el punto de vista estructural. Vamos a tener una porción superior, que está acá, donde está el hélice superior, una porción posterior, donde está el hélice posterior o el reborde de la oreja. Vamos a tener un límite inferior donde está el lóbulo de la oreja y vamos a tener un límite anterior que corresponde precisamente a la instauración anterior de la oreja, la otobase anterior. Entonces ya sabemos, oto significa oreja. De todo lo que tiene que ver con oto, como otorrinolaringólogo, es porque se ocupa del oído, se ocupa, o sea, oto significa oído, y por ende, por extensión, incorpora a la oreja porque es la parte externa del oído. Eh, por tanto, un otorrinolaringólogo evalúa la oreja, evalúa el oído en sus tres partes, el oído externo, interno y medio, y evalúa la región o la cavidad nasal y la cavidad oral, especialmente cuando baja hacia la laringe. Entonces, acá vamos a realizar básicamente un mapeo topográfico de la oreja y nos va a permitir observar diferentes regiones topográficas que tiene. Entonces, lo primero ya establecimos cuáles son los límites. Entonces, el límite superior será un límite supraoral, porque está en la parte superior del auricular o supraauricular. El de abajo se denomina subaural, porque está por debajo, o subauricular. El anterior se denomina región tragueal, o también en muchos libros lo vamos a conseguir como preauricular, o sea, porque está antes, o sea, en la parte más anterior de la oreja. Y el posterior se llama postaural o postauricular. Ya le di ingreso a Astrid, y ya está ingresada. Gracias. Ahora, esto entonces, no, a pesar de que nosotros pudiéramos verlo la oreja, como, bueno, la oreja de forma general, bueno, tiene una parte superior, una parte posterior, una parte anterior y una parte inferior. Esos son solamente los límites que nos van a permitir establecer una caracterización adecuada del pabellón auricular. Lo primero es que ya tiene una otobase, que es esta. Esta autobase tiene una porción anterior y tiene una porción posterior a esa autobase, que es donde se instaura o se instala la oreja. O sea, es la conexión
es la porción que conecta la oreja con la cara. Entonces, esta autobase, ¿para qué nos va a servir? La ubicación topográfica, la ubicación, el nivel donde se ubica esta autobase. Porque ya explicaba en casos anteriores, en clases anteriores, que la autobase puede estar instaurada de forma normotípica, como en la mayoría de los seres humanos, o puede estar ubicada a un nivel mucho más inferior, como en el caso de las personas que tienen síndrome de Down. Es una condición especial que tiene todas unas características morfológicas importantes. Igual en algún momento, si nos da chance, no ahorita, pero posterior, vamos a ver algunos síndromes que cambian la morfología del rostro y que pudieran ser de interés o de importancia forense como un rasgo particular. Entonces ahí vamos a ver el caso de las personas con síndrome de Down, las características que generalmente tienen y cómo nosotros pudiéramos eso considerarlo dentro de nuestro proceso de identificación. Porque el hecho de que tengan síndrome de Down no quiere decir que no puedan delinquir. Entonces, bueno, y a veces pueden ser las víctimas también. En algún video, en una fotografía que tengamos que identificar a las víctimas o corroborar que realmente es la víctima. Ahora, en este sentido, nosotros vamos a comenzar con algunas estructuras, como es en el caso del hélix. El hélix va a tener varias partes. El hélix va a tener una rama del hélix, que es la rama más anteromedial o anteromedia del hélix, que la podemos ubicar aquí donde estoy marcando con el cursor, y luego va a tener todo lo que sería el hélix dividido en dos secciones, básicamente, en tres secciones básicamente. Un hélix anterior, que sería este que estoy marcando, un hélix superior, hasta acá, y un hélix posterior. ¿Y para qué me sirve el hecho de dividir el hélix en tres porciones o en tres regiones? Bueno, me sirve para yo poder establecer si hay algún lunar, alguna peca, alguna cicatriz en algunas de las regiones. Porque si yo digo, bueno, tener una cicatriz en el hélix, pero ¿en qué parte? Porque la rama ya está bien definida, pero es en la parte anterior del hélix, en la parte superior o en la parte posterior. La parte posterior llega a este límite, el límite que veamos aquí observamos la limitación, incluso se forma una fosita, una pequeña depresión para limitar con lo que sería el lóbulo o la parte superior, la parte superior del lóbulo. Ahora, en este sentido, entonces el hélix, vean que tiene todo, o sea, va a corresponder al reborde, a esa excrescencia que tiene una base cartilaginosa, pero que está recubierta de una piel. Y esa piel también es característica. El grosor en el que lo podemos encontrar va a variar de persona en persona y en algunos individuos vamos a encontrar el tubérculo auricular. Hay personas donde el tubérculo auricular es incipiente, es decir, muy pequeño, casi no se distingue. Entonces estamos hablando de un tubérculo auricular incipiente, mientras que otras van a tener pueden tener un tubérculo auricular que sea mucho más amplio, que sea mucho más prominente, e incluso al llegar a ser una excrescencia tan prominente y con una forma tan particular que pudiéramos encontrar el llamado tubérculo de Darwin. Ahora bien, en este sentido, bueno, nosotros vamos a caracterizar la oreja o el pabellón auricular según la forma, como ya habíamos visto y mencionamos al principio de esta clase, pero también vamos a poder observar cuál es la linealidad o los grosores que pudieran presentarse en el pabellón auricular. Ahora, en cuanto al hélix, luego del hélix, entonces nosotros vamos a marcar los límites del hélix. La rama del hélix tiene una limitación acá con respecto a la concha de la oreja. O sea, la rama del hélix comienza aquí, en este borde, donde terminan los límites. Los dos límites comienza, o sea, este límite superior comienza desde este puntito que vemos aquí. Todo ese es el límite hasta que nosotros alcanzamos, vamos todo completo, 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 damos la vuelta hasta que llegamos aquí. Esta depresión que se forma en la oreja, que la podemos ver. Ya va.
Déjenme poner un poco más arriba. Ajá, que cuando lo vemos aquí, vean que en esta oreja que es distinta, vean que ella llega, y aquí se forma la depresión. ¿Cómo lo podemos? Vean que ella llega y alcanza aquí, y aquí se forma la depresión. O sea, hay una fosita aquí. Luego, entonces ella tendría ese primer límite. El límite, el límite lateral o el límite de borde, estaría relacionado con este reborde que él marca hacia el externo. Es un límite externo. Y el límite interno, lo vamos a ver aquí condicionado a las diferentes estructuras que están en la parte interior o sea, que se ubican topográficamente en la parte interior de la oreja o del pabellón auricular. Ahora, si nosotros, por ejemplo, estamos hablando del hélix anterior, su límite es la fosa triangular. Esto es como en los huesos. Hay como un compromiso acá con la fosa triangular en su borde anterior. En el caso del hélice superior, su límite va a ser con la fosa escafoidea o con el borde superior de la fosa escafoidea. Y en el caso del posterior, va a tener limitación con el borde posterior de la fosa escafoidea, con el borde posterior del antehélix, y hasta ahí vamos a llegar porque el antehélix se extiende hasta llegar a la parte superior del lóbulo. Ahora, en este caso, cuando estamos viendo esta configuración, entonces ahora vamos a ir desde anterior hacia posterior. Entonces, y comencé con el hélice porque es la estructura más grande. Entonces acá nosotros tenemos, por ejemplo, si, o vamos a hacerlo con la concha, de estructuras más grandes, estructuras más pequeñas. O sea, lo más interno que vamos a encontrar va a ser la concha. Esta es la concha completa. Y la concha va a estar dividida en dos zonas. Imagínense que son dos sectores. Simba, que es el sector superior, y cavidad de la concha. O sea, el simba de la concha, la simba de la concha y la cavidad de la concha. En el caso de la simba de la concha, ¿qué límites vamos a tener? Un límite superior, que es el pilar, es el borde inferior del pilar inferior del antehélix, que es este, del borde inferior del pilar inferior del antehélix. Luego, hacia anterior, su límite va a ser la rama del hélix. Hacia posterior, su límite va a ser el antehélix propiamente dicho, y a nivel inferior, su límite está marcado también por el borde que marca el inicio de la rama del hélix. Hasta aquí nosotros vamos a tener, él va a ir marcando, va a quedar aquí, y su límite va a ser la cavidad, va a ser su límite inferior. En el caso de la cavidad tiene un reborde acá, su límite anterior va a ser el borde posterior del trago, su límite superior va a ser la simba o el borde inferior de la simba, su límite posterior va a ser lo que sería el borde anterior del antehélix, mientras que el borde inferior va a corresponder, por un lado, al borde superior del antitrago y por el otro al reborde de la incisura intertrágica. O sea, cuando la concha va a llegar aquí y el límite va a estar acá, porque no alcanza la incisura intertrágica, sino que va a ser el borde superior de esta incisura intertrágica, y que simplemente lo que tenemos que ver es los dos salientes, el saliente del trago y el saliente del antitrago, y ahí marcamos el límite de la concha. Ahora, si nos vamos ahora al trago, el trago, vean que es como un montículo, pero lo podemos apreciar de diferentes formas. Vamos a tener algunos tragos que son eh, monomonticulares, o sea, tienen un solo montículo como en ese, o como en el caso del de la otra oreja que está al lado izquierdo, o vamos a tener también algunos que son bimonticulares. Bimonticulares, ¿qué quiere decir? Que son dos tuberculitos allí que podemos observar. Los podemos ver algunos que son amplios, otros que son más cortos, unos que son bajos,
Los que son bajos es que no tienen, o sea, no forman una punta como tal, sino que simplemente hacen una especie de arco. En el caso hay unos que son muy puntiagudos, como en el caso de este, y eso va a caracterizar. Hay unos que pueden estar con presencia de pilosidad, otros sin presencia de pilosidad. En el caso del trago, él va a tener un borde libre, que es su borde posterior, porque no tiene compromiso con nadie. En el borde anterior es la autobase. El borde superior, nosotros vamos a encontrar en el borde superior parte de lo que sería la concha y la rama o la base del hélice. En el caso de la parte inferior, va a tener compromiso con la incisura intertrágica, o sea, que es a nivel postero inferior. En el caso de la incisura intertrágica, vean que ella básicamente es una cavidad pequeña, no, generalmente es medianamente pareciera estrecha, pero como vemos en esta, aquí se ve amplia, amplia, y esto nos va a permitir establecer este, una diferenciación bien importante. Ahora, en este caso, bueno, tendríamos una incisión endotrágica que puede ser profunda o o superficial. Los límites hacia abajo no tiene límites, porque su borde inferior está con ella misma, mientras que su borde anterior está comprometido con el trago y su borde posterior está comprometido con el antitrago, mientras que su borde superior, que pareciera libre, pero hay una línea imaginaria que la compromete que le da la forma o la amplitud o el límite inferior a la concha, en este caso la cavidad de la concha. Ahora vamos con el antitrago. El antitrago podemos apreciarlo prominente, medianamente prominente o poco prominente. Entonces allí también ahí vamos a tener que considerar ciertos criterios. Vamos a poderlo ver con pilosidad o no. Y vamos a poderlo también observar con formas específicas. Formas redondeadas, formas cuadrangulares, este, o formas simplemente lisas que casi no se ven, como en este caso vean que la forma es mucho menor y está más extendida. Ahora, vamos con los límites. Los límites en el caso del antitrago, su límite anterior sería la incisura intertrágica y su límite posterior estaríamos en presencia de lo que sería el antehélice, la base del antehélice. Con esto nos dirigimos hacia el lóbulo. El lóbulo, como esta excrescencia carnosa que tenemos allí, ya puede tener varias configuraciones, conformaciones. Ya podemos verlo primero adosados o no adosados, o sea, pegados o no, adheridos o no. También lo vamos a encontrar con una forma redondeada o con una forma cuadrangular, que también pudiéramos encontrar una forma oval. eh, Podemos verlo más prominente o menos prominente, más eyectado o menos eyectado, o sea, eyectados o no, y los límites el lóbulo a nivel inferior no tiene límites, es un límite, este, es un borde libre, mientras que en la parte anterior sigue siendo un borde libre, sin embargo, en la parte superior tiene como límite la incisura intertrágica, por un lado, y en la parte posterior tiene al hélix superior. Ahora, en el caso del antehélice, el antehélice vamos a tener una configuración, básicamente es como si fuera una lengua de serpiente, donde aquí está la base del antehélice y luego se divide en dos, se bifurca en dos pilares, los pilares del antehélice, un pilar inferior que es este y un pilar superior que es este. En el caso del antehélix, su base tiene como límite un límite anterior, que sería la cavidad de la concha, mientras que el límite posterior sería el antehélix o la extensión disculpe, la extensión del hélix, es del hélix posterior,
A nivel inferior tendríamos el lóbulo de la oreja y a nivel superior, nada más la base son los dos pilares o los bordes inferiores de los pilares, los bordes bases de los pilares, que son bordes posteriores o inferiores. Ahora, los pilares en los que se divide, generalmente vamos a tener un pilar que sobresale más, o sea que es más estrecho, pero es más prominente, como en este caso, con el pilar inferior. Mientras que el pilar superior generalmente suele estar más ancho y menos prominente, como en este caso. Entonces aquí nosotros vamos a tener, cada uno de ellos va a tener un borde inferior y un borde superior. Entonces vamos con el pilar inferior. El pilar inferior tiene su borde superior, que está acá, y el borde inferior. En el caso del borde superior, va a limitar con la base de la fosa triangular, mientras que el borde inferior va a estar comprometido con el límite superior de la cimba de la concha. En el caso de lo que sería el pilar superior tiene su borde inferior y corresponde al cielo o al techo de la fosa, y tendríamos el límite o el borde superior que corresponde a la base de la fosa escafoidea. Ahora bien, él tiene otro lado, o sea, esta fosa triangular tiene otro lado, que es el borde anterior, y el borde anterior se corresponde a lo que sería el límite eh, posterior del hélix anterior. Ahora, vamos con la fosa escafoidea, que es la que tiene forma de barco. La fosa escafoidea, ella va a tener una base, que ya la nombramos. Esa base limita con el borde, o la parte superior de esa base, limita con el borde superior del pilar superior del antehélix, mientras que la porción inferior va a limitar con el borde posterior del antehélix. En el caso del borde antero superior, va a limitar con el borde inferior del hélix superior, mientras que el borde posterior va a limitar con el borde anterior del hélix posterior, que sería el que está aquí. Mm, chévere. Ajá, ¿cómo vamos hasta ahora? Y no me he escrito todavía. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Díganme. Yo sé que a veces parece un trabalengua, pero progresivamente ustedes van a poder manejar esto mucho más rápido. Y otra vez recalco, ¿para qué nos sirve esto? Ah, ok, Constanza. Estamos hablando de la morfología de la oreja, del pabellón auricular, y cómo la podemos describir. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder ubicar topográficamente en la oreja algún tipo de particularidad. Y también, obviamente, podemos referir eh, a través de las categorías específicas cada una de las estructuras que podemos encontrar. Entonces, esto recuerden que es la primera parte, es la examinación morfológica de la oreja, morfológica cualitativa. No hemos entrado a la morfología cuantitativa, que es la que nos va a acompañar y nos va a complementar este análisis. Ok. Ok, entonces aquí, bueno, vamos otra vez con los límites. Aquí tenemos un límite supraauricular o supraoral, uno postauricular o postaural, uno subauricular o subaural, y el tragio, el punto tragio, o lo que sería el borde preaural o preauricular. Ahora, nosotros vamos a tener, para un poco esta complementariedad a través de lo que sería el análisis cuantitativo.
Nosotros vamos a tener dos tipos de medidas, las lineales y las angulares. Dentro de las lineales vamos a encontrar algunas que son escalares y otras que son proporcionales. Y dentro de las angulares vamos a tener algunas que van a tener una función para evaluar la inclinación y otras para evaluar la asimetría. Ahí tenemos dos cosas que podemos hacer con las angulares. En el caso de la lineal, vamos a comenzar con la lineal. Como vemos, bueno, ahí está una oreja, una figura de una oreja y dos rectas. En estas rectas, nosotros, bueno, esos puntos son los puntos que ya mencionamos. Y si estamos hablando de escalares es porque medimos de forma directa o tenemos algún tipo de elemento que nos va a permitir establecer cuáles son las medidas efectivas, las medidas reales, las medidas a escala 1:1 de esa oreja. Puede ser un lapicero, puede ser una prenda, puede ser un piercing, que podamos tener una medida general del piercing. En el caso de que no tengamos esto, nos toca hacer unas medidas eh, lineales proporcionales. En este caso, nosotros mediríamos la longitud de la oreja desde lo que sería el subaural hasta el supraural y luego la anchura desde el trágueo hasta el posaural. Y esto nos daría longitud y anchura para nosotros poder establecer un índice auricular que nos permita determinar si se trata de una oreja tipo macrota, que serían orejas grandes, o una oreja mesota, que serían orejas medias, o una oreja microta, que serían pequeñas, o hipermicrota, que serían muy pequeñas. Entonces, dependiendo del valor que nos dé. Entonces allí, si es proporcional, simplemente medimos independientemente de la escala y establecemos esto. Si vamos a comparar dos fotos, por ejemplo, se realiza de la misma manera, pero aquí, ojo, tener la visibilidad de esos bordes para poder establecer esto. En el caso de las angulares, nosotros vamos a poder establecer, por ejemplo, la inclinación si nosotros tomamos con punto el supraural y el subaural. Entonces yo lo que hago es que mido, o sea, coloco mi punto acá, genero una recta hasta acá y voy a tomar esa línea recta de 90 grados que me va a permitir establecer el otro punto para ver si realmente cuál es la inclinación de esa oreja. Otro punto importante acá de gran interés es el establecer también en la inclinación considerando el supraural, el subaural y el postaural. O sea, qué tanto vira la oreja en función de esto y cuál es efectivamente, cuál es el ángulo que me está generando acá, que va a ser diferenciado para cada persona. Y eso lo vamos a ver en una práctica que vamos a tener. Este, Vamos a tener esta práctica esta semana. En el caso de la asimetría, también vamos a ver asimetría a nivel de una oreja con la otra. Vamos a ver asimetría entre las ubicaciones de los puntos, inclinaciones. Esto no quiere decir que solamente vamos a hacer análisis con el posaural, el subaural y el posaural, el sub y el post, sino que también podemos hacerlo desde el trágeo para establecer el ángulo que se forma desde el trágeo hasta el supraural y hasta el subaural, y aquí me da un ángulo que tiene que ver con el ángulo de apertura de la oreja. Entonces, aquí, bueno, esto sería la medición a través de la antropometría, a través de un compás de corredera, para establecer este índice de forma escalar y aquí de forma angular. Cuando vemos esta imagen, es bien importante acá, por ejemplo, vean, este es el programa, el Golden Ratio. Vean que yo pongo una línea, él me va a dejar colocar una línea roja y una línea azul y un punto en el medio, que es el punto de referencia. En este caso sería un ángulo frontonasal. Pero si nosotros lo llevamos a la oreja y ponemos este punto, lo llevamos directamente acá a lo que sería el tragio, ¿verdad? No puede, la línea roja estaría dirigida hacia el supraural, no.
No, este, tiene que ser de forma imprecisa, sino que más bien mucho más precisa porque establezco mis puntos antropométricos, los marcos y luego voy al subraural. Entonces aquí ya esto me establecería un rango de apertura de esa oreja. Ahora, volvamos con esto que ya habíamos hablado en su momento, pero aquí a retomarlo de forma más precisa con respecto a la oreja. Si lo vemos desde el punto de vista morfológico, o sea, sin medida, sin ninguna cuantificación de la forma de manera directa, sino solamente referencial, nosotros vamos a tener algunas orejas que pueden ser pequeñas, otras que pueden ser medianas y otras que pueden ser grandes. Entonces, esto lo podemos corroborar después con el análisis métrico. Entonces, acá la pequeña no va a sobrepasar las líneas supraorbitaria y subnasal. Es decir, aquí tenemos la supraorbitaria aquí y la subnasal aquí. Y si no sobrepasa esos límites, está muy por debajo, ni siquiera se acerca a tocarlo, es pequeña. Si es mediana, está en ese rango. Se ubica entre las líneas entre las dos líneas, entre la línea supraorbitaria y la línea subnasal. Y si son grandes, va a sobrepasar esas líneas, tanto la supraorbitaria como la subnasal. Si es por la forma, nosotros vamos a tener algunas que son ovaladas, otras son cuadradas, otras son triangulares, otras son circulares. Las ovaladas las vemos aquí, vean, forman un oval. Las cuadradas, vean, son más cuadrangulares, vean los bordes, que forman ciertos vértices. Las triangulares, la porción eh, de inclinación entre el hélix superior y el hélix posterior se ve elongada hacia atrás, o sea, la porción en sentido antero-posterior. Y la circular, vean, que parece más un círculo, parece una C. En el caso del lóbulo, que tendríamos aquí, el lóbulo podemos encontrarlo pequeños, medianos o grandes. En el caso del pequeño, no sobrepasa la proporcionalidad entre el primer y el segundo tercio. O sea, aquí, si observamos y vamos a ver, porque dividimos la oreja en tres tercios. Entonces vean que es mucho más pequeño, no sobrepasa esa proporcionalidad que existe entre esos dos primeros tercios, que es el superior e inferior de la oreja, el superior y medio de la oreja. En el caso del mediano, vea que guarda una proporcionalidad con el primero y el segundo tercio, mientras que si es grande va a sobrepasar esa proporcionalidad del primero y el segundo tercio. Observamos acá, por ejemplo, vean, nosotros vamos a observar acá, vean cómo se presenta este trago, a diferencia de este trago. Esta incisura intertrágica, vean que tiene una punta, ven, en la base, mientras que esta no. Entonces, la base de la incisura intertrágica puede ser con punta o simplemente la podemos encontrar circular. Incluso hay unas que vamos a poder encontrar cuadrangulares. Vemos, por ejemplo, esta concha, vean que esta concha es profunda. Disculpen, esta fosa triangular es profunda. A diferencia de esta, ven. En el caso de la fosa escafoidea también es un poco más profunda, más amplia que la de este. Y miren los pilares delante de él cómo se muestran. A diferencia de este vean que este es más circular, mientras que este es recto totalmente. En este modelo también podemos apreciar diferencias fundamentales. Vean que no se aprecia en este modelo 3D, no se aprecia bien demarcada ni la fosa triangular, ni tampoco la fosa escafoidea. Ok. Ahora vamos a tomarnos una foto en nuestra oreja, en la oreja derecha y la oreja izquierda, y vamos a ir describiendo. Primero, describa la oreja derecha, después la oreja izquierda, y después vamos a entrar en comparación de una con otra, si realmente
eso es así o no. Aquí, bueno, van a poder compartir sus imágenes. Yo voy a quitar esta para que ustedes puedan compartir cuando tengan sus dos fotos y su descripción. Michelle nos coloca acá. Vean que en el caso ya puso las partes, que es lo primero que teníamos que comenzar. Vamos a iniciar entonces con lo que sería el lóbulo de la oreja. Vemos que el lóbulo de la oreja de Michelle es mediano. Vean que, bueno, aquí vemos el orificio que tiene, a nivel de la perforación. Observamos que está no adherido, no adosado. Lo vemos de forma circular. Aquí ven que en el de ella se observa el borde del límite con el hélix posterior. En el caso del hélix, vemos la rama del hélix que es estrecha y alta. Observamos que la conformación general de la oreja es ovalada. Tenemos un hélix superior. El hélix anterior es mediano, el hélix superior vemos que también es mediano, o sea, es uniforme, hasta que alcanza la parte inferior del hélix posterior, donde se ensancha. En el caso de la cavidad, la fosa triangular, vemos que la fosa triangular es mediana en cuanto a la profundidad y los bordes no están muy demarcados. Tenemos un tubérculo auricular incipiente. Vamos, los pilares, vemos aquí los dos pilares delante de él, el inferior bastante acusado, mientras que el inferior bastante acusado, mientras que el superior, vean que es ancho y además que no está dirigido totalmente hacia la parte anterior, sino que se dirige de forma oblicua hacia arriba y hacia adelante de el antehélice, como tal la base del antehélice, ve que es grueso y después se estrecha. Ya Mocachino está escribiendo. Ok, ya va. Ya los estoy uniendo los tres que estaban allí. Astrid, María Filo y Edilberto. Germán, Germán, dígame. Bueno, sigamos. En el caso de la fosa escafoidea, vean que la fosa escafoidea es bastante pequeña. En el caso de Michelle, es bastante estrecha. Tenemos una concha que tiene una simba mediana. Ah, Germán. Bueno, tenemos una simba mediana que está ubicada, está mediana porque no está tan estrecha. Vean que se dirige en un sentido hacia abajo, que es diagonal, oblicuo hacia abajo. Y vean en el caso de la cavidad, que es más o menos amplia. En el caso del trago, es un trago monomonticular, tiene una forma curva y es de mediano tamaño. Mientras que la incisura intertrágica, vean que es bastante amplia y tiene al final tiene un vértice, tiene forma de punta, es ancha y es profunda. Esa es incisura intertrágica. Mientras que el antitrago es incipiente. Vean que casi no se ve el montículo. Entonces, esta es la que ella nos coloca aquí, que es la izquierda.
Y aquí vamos con la derecha. Vean que en la derecha, vean que la fosa triangular es un poco más amplia. Profe, disculpe, Ajá. ¿usted está compartiendo? No, ella lo compartió allí. Michelle la colocó en el chat. Ok, profe. Ok, entonces en el caso de la derecha, que es la que tiene las líneas verdes, vean que la fosa triangular es un poco más ancha. Este, el trago es igual, la incisión intratrágica, vean que ya no tiene la punta, sino que es más, un poco más, la base es más redondeada. El antitrago es igual, incipiente, y las otras características son iguales. Claro, el lóbulo acá se ve como más grande, pero es por la presencia de la pieza. Si no tuviera la pieza, se viera como la otra. Ok, entonces vamos a mirar una oreja y la vamos a describir cada quien en su parte. Yo lo voy a compartir y cada uno de ustedes, o bueno, vamos a terminar primero de la descripción de sus orejas. ¿Quién más quiere colocar allí en el chat? Vean, o sea, descarguenla pues. En el caso de Javier, vean que tiene una rama del hélix que también está oblicua, pero es estrecha. Todo el hélix en general es bastante estrecho. En el caso de Javier, vean que la carnosidad está bien replegada hacia el cartílago. Lo vemos en el hélix anterior, en el hélix superior, en el hélix posterior. El tubérculo se observa allí un poco incipiente. Observamos una fosa triangular profunda, una fosa escafoidea amplia. Observamos que la simba también es profunda, al igual que la cavidad de la concha. El, el trago, vean que él tiene dos montículos en el trago. Observan que tiene como dos elevaciones. Y entonces es bimonticular, a diferencia de lo que vimos con Michelle. En el caso de esta incisura intertrágica, veamos que es amplia, es de mediana profundidad, pero es con una base, sí, una base curva. En el lóbulo, vean que el lóbulo no es redondo, no es circular, no es redondo, no es oval tampoco, sino que más bien tiene una forma que tiende a lo triangular, además que tiene una excrescencia de piel que sobresale y tiene un borde, está limitado por un borde a nivel superior. En el caso de los pilares del antehélice, vean que el pilar inferior es estrecho, es acusado, mientras que el pilar superior es amplio, muy amplio, más bien difuso. El antehélice sí es saliente, vean que es bastante saliente, bastante prominente en el caso del antehélice, y el antitrago también es elevado, pero en este caso no es monticular, sino que más bien es recto. El lóbulo es no adosado, no se observa perforación, por lo menos no evidente con la foto, pero sí es importante que observemos que en la base, en la autobase, a nivel anterior al trago, vean que tiene una línea de separación en la base. Vamos con la de Constanza, que la dejo aquí también. La de Constanza, vea que Constanza tiene un trago también bimonticular, pero el montículo inferior es mucho más grande que el superior. La incisura intertrágica tiene tiene base de punta, es estrecha, es profunda. El antitrago está elevado, vean que hay un montículo completo. El lóbulo, vean que es
ovalado, está no adosado. En el caso de la rama del hélix es gruesa y el recorrido de todo el hélix es bastante grueso, con bastante carnoso. Su tubérculo no se observa, tiene una fosa navicular que es profunda, la fosa escapoidea también es profunda en el caso de ella, los pilares del antehélix, ambos son difusos, vean que no los presenta ni el inferior ni el superior, como en los otros casos, que está bien delimitado, sino que aquí es más extendido, más disperso en cuanto a los bordes, menos demarcado. Vamos a ver tenemos también allí un antehélice que está moderadamente prominente, la cimba es profunda, la cavidad también. Ajá, bueno, ¿quién más? Ahí va Keren está mandando la de ella. Keren, ajá, tiene una oreja, ya lo coloco aquí, tiene una oreja mediana triangular, vean que está más elongado en la parte posterior superior del hélix, están retraídas, tienen una inclinación posterior, el lóbulo está adherido, vean que no tiene la separación del lóbulo y el lóbulo es mediano, que ya no lo coloca aquí en la descripción. Además, vean que tiene un trago que es monomonticular, es un solo montículo, pero o sea, en la incisura intertrágica veas que es baja, o sea, no es tan profunda, es amplia, o sea, es ancha allí, y tiene un borde inferior o la base redondeada, tiene un antitrago, vean que está elevado, prominente, están definidos los pilares del antehélix, uno es más estrecho, la fosa triangular en el caso de ella es amplia, las anteriores son más estrechas, más pequeñas, en cambio esta es bastante amplia, profunda, igual que en el caso de la fosa escofedea es profunda, pero es estrecha. El antehélix vemos que está prominente, la cimba y lo que sería la, la cimba de la concha está profunda y la cavidad de la concha también. El hélix en forma general es bastante ancho. eh, ya, bueno, y creo que eso es un nebus melanocítico que tiene allí, un lunar, que está exactamente entre la base de la incisura intertrágica y el borde superior del lóbulo. Ok, entonces, bueno, con esto ya nosotros podemos saber la morfología. Voy a compartir un poco para hacer el repaso de... Ajá, ya lo voy a compartir. A ver si estamos aquí. Vamos a hacer un repasito. Recuerden, cuando describimos morfológicamente los caracteres físicos, estamos hablando del color de la piel, de los apéndices, de la morfología de la cabeza, la morfología de la cara, la morfología de la frente, las cejas, las hojas, los ojos, disculpen, la región de la velar, los arcos superciliares, la nariz, el pico nasal, la boca y los labios, el pabellón auricular que vimos ahorita, la región geniana, los pómulos, la región geniana, los cachetes, las mejillas, los pómulos, el mentón, la región goníaca, en este caso no vamos a considerar la forma general de tela y tronco, porque eso es en cuerpo nada más. La presencia de felias, que son las pecas, la presencia de lunares o nebus melanocíticos, cuando son marroncitos o negros, la presencia de tatuajes decorativos, presencias de mancha, la presencia de cicatriz. Ya vimos esta parte que vamos a tomar como consideración.
Cómo vamos a dividir esos tercios, tercio, primer tercio, segundo tercio, tercer tercio, o tercio superior, tercio medio y tercio inferior, la conformación general de la cabeza, eh, dependiendo del grupo ancestral o de la afinidad poblacional, vamos a tener una mayor frecuencia. Recuerden que tener mayor frecuencia no quiere decir que solamente es el único tipo o forma de cualquier indicador en ese grupo, sino que es lo más frecuente, lo más común. Tenemos la forma de la inserción de los apéndices pilosos del cabello, apéndices pilosos cefálicos, pueden ser angulares, pueden ser circulares, pueden ser cuadrangulares o rectilíneos. A nivel posterior, la proyección posterior de la cabeza, en una vista lateral, la podemos tener recta, ovalada o circular. La forma de los apéndices pilosos cefálicos pueden ser lisótricos o leiótricos, lo que también se llama lacios, simótricos o meiótricos, o ondulados, disculpen, y ulótricos, que son crespos, lanosos o granos de pimienta. El color, bueno, tenemos escala cromática, que es el negro, el rubio, los colores café, los castaños, los grises, los blancos, los entrecanes, los rojos. Las dimensiones pueden ser largas, pueden ser medias o pueden ser cortas. Ya va, hasta aquí. La alopecia, podemos verla generalizada o alopecia areata. Ya va, que no sé qué pasa aquí. No se quiere ver. ¿Qué pasa? Ya va, aquí está, pero bueno, lo que no necesito. Este, Vamos a ver lo que ya habíamos visto de la oreja. Son pequeñas, son medianas, son grandes, dependiendo de las líneas. eh, si son ovaladas, cuadradas, triangulares o circulares. Bueno, en el caso de las cejas, las partes de las cejas, la cola, el punto de altura o punto de elevación máxima, el cuerpo y la cabeza de la ceja. Podemos tener en cuanto a formas horizontales, porque la cabeza, el cuerpo y la cola están al mismo nivel. Las arqueadas, porque el cuerpo se eleva sobre la cabeza y la cola. Las oblicuas pueden ser ascendentes o descendentes, dependiendo. Entonces las ascendentes, las colas se proyectan hacia arriba, mientras que las oblicuas descendentes se proyectan hacia abajo. No sé qué pasa con esta presentación, pero sale la imagen, pero si no la veo, creo que ninguno la ve tampoco. Sé qué pasa. Entonces, esta me arreglaré. Entonces, bueno, vamos a observar en este caso. No hay nada aquí, no se ve distorsionado. O sea, si nosotros encontramos una imagen así, obviamente no vamos a poder trabajarla o la vamos a trabajar de forma muy general, porque no nos permite observar de forma distintiva los, la- los diferentes indicadores. Pero no sé qué perfecto. Bueno, ¿cuál es nuestra tarea ahora? Bueno, primero, describirnos a nosotros mismos. Lo primero, déjenme estar aquí. Tenemos que describirnos a nosotros mismos y luego de que nosotros nos describamos físicamente a nivel del rostro, enfocándonos precisamente en la oreja, nosotros vamos a empezar a generar nuestra base de datos. Lo primero va a ser una base de datos pequeña que pueden realizarla con el, el grupo de trabajo con el que están eh, en su propia oficina, si son, no sé, 20 personas, chévere, lo hacen con las 20 personas de su oficina, pueden incluirse ustedes también dentro de esa base de datos. Esto nos va a permitir a nosotros poder establecer por lo menos una primera aproximación
Déjenme mandarle, espérate, vean, en mi teléfono se ve bien. Eh, ajá, aquí dice Hernán, oreja mediana, ovalada, inclinación posterior, lóbulo adherido, el completo. Germán, se te metió todavía no lo van a levantar, pero no sé si quiere hablar o no. Bueno, entonces, ahora nos vamos a ocupar, me lo van a mandar mañana, como máximo la descripción de su oreja, me la mandan por el grupo de WhatsApp. Estamos, Sí, profesor. chévere, excelente. Entonces, bueno, entonces yo los espero mañana con su oreja, ya bueno, ya Michelle sí adelantó, para mañana sí, solamente la descripción de la oreja, solamente la descripción de la oreja. Por el grupo de WhatsApp. Bueno, hasta mañana, muchachos, que tengan muy buenas noches. La mañana, profesor, muchas gracias. Vale, gracias a ustedes. Hasta mañana, profe.